Afectos a las mitologías, porque cuando decimos mitología pensamos obviamente en los asuntos fundacionales de Occidente, pensamos en Grecia, pensamos en Roma, pero afectos a las mitologías como hemos sido desde siempre, incluso contando historias aquí en la radio. Nos gusta mucho las historias y las leyendas persas, las leyendas nórdicas, todo ese mundo que yo me resisto a llamar increíble, sencillamente forma parte de nuestra frondosa imaginación si es que sabemos alimentarla correspondientemente. Ciruelo es un artista plástico maravilloso, argentino, que se dedica justamente a ilustrar los productos arquetípicos de la imaginación. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Miguel. Encantado de hablar con ustedes. Bien, igualmente para nosotros, que solemos repasar un poco tu obra y estamos muy interesados en conocer más de lo que hay detrás de esos dibujos, de esas pinturas increíbles, de esas creaciones gráficas que vos nos ofreces constantemente, en constantes publicaciones. Contanos cómo empezó este interés tuyo por, bueno, este mundo exuberantemente fantástico, ¿no? Que es el de estos dragones y demás seres imaginarios que nos ofreces. Bueno, esto es una cosa que viene desde muy chico. Es una pasión que tengo. La pasión es la pasión del arte, primero la pasión de dibujar, que eso es muy común en la mayoría de los chicos en general. Y después la pasión por todo lo fantástico. Esto ya tal vez no es tan normal, o tal vez sí, pero como digo, es algo muy natural, que no tuvo un comienzo en realidad. Siempre fue así para mí, desde que lo recuerdo. Ujú. Fui profundizando a medida que fui creciendo y involucrándome más en el arte como mi medio de vida, mi carrera. A los 16, 17 ya las cosas que leía me conducían cada vez más a esta pasión, a estas cosas que son las que me interesan, y a los 18 ya era profesional, ilustrador, y a partir de ahí hasta ahora, bueno, trabajo como artista, en este momento más como pintor, haciendo exposiciones. Yo vivo en Barcelona y desde ahí me muevo en toda Europa y en Estados Unidos sobre todo, que es donde tengo mis principales clientes. Ujú. Así que el comienzo, bueno, fue desde siempre, podríamos decir. Mm. Habrás notado seguramente mucho antes que nosotros que las literaturas universales siempre abundan en bestiarios, ¿no? Sí. En bestiarios medievales, que son los más conocidos, y otros tantos que a medida que vamos buscando y encontrando, e incluso también algunas crónicas que parecen ser absolutamente ciertas, narraciones, incluso por ejemplo de Heródoto de Licarnaso, que era o el padre de la historia, nos hablaba de seres que estaban entre la realidad y su imaginación, esa licencia que incluso se daban los, entre comillas, historiadores. Cuando vos creás tu bestiario imaginario, seguramente trazás un perfil para determinada característica de seres, ¿no? Una vez que haces un dragón de determinado modo o una bestia de determinado otro modo, ¿eso ya marca el próximo dibujo, la próxima obra? ¿Hay un patrón en todo esto? Bueno, sí, supongo que hay patrones que se van creando a medida que voy trabajando. Eh, Como bien decís, la palabra imaginación es la palabra clave. Ujú. eh, la, la palabra imaginación y muchas otras palabras en realidad tienen connotaciones que les damos nosotros, no son connotaciones absolutas. Lo que para nosotros podríamos decir es fruto de la imaginación, quizás en otras culturas, en otros tiempos se llamaba más algo más realidad, o si algo venía de la imaginación, para ellos tenía un viso más real. Para lo que nosotros llamamos mitología, quizás para los mismos griegos que escribían esas cosas y nos Ujú. dejaron
esos bestiarios o esas leyendas, esos mitos, para ellos tal vez seguramente tenían otra connotación diferente de lo que para nosotros hoy es mitología, para lo que nosotros es leyendas de, por ejemplo, pueblos originarios como, no sé, como los mayas. Seguramente para ellos tenían otras connotaciones, pertenecía a su mundo cotidiano o real, ¿no? Ujú. Así que bueno, lo que yo voy sacando de mi imaginación y voy plasmando y voy compartiendo con el público y que son obras basadas o relacionadas con mitologías y leyendas, en mi caso son absoluta realidad porque es mi día a día, es mi Claro. cotidianeidad, es el modo en que me gano la vida, es el Ujú. modo en el que me comunico con los demás y si bien no quiero sacarlo de un contexto fantástico, siempre pongo esta advertencia de que las palabras y los conceptos también tienen muchas diferentes interpretaciones, ¿no? Y que quizás tendríamos que, bueno, que revisar estas cuestiones de interpretaciones que tenemos sobre las diferentes palabras y diferentes conceptos, porque nuestra cultura también nos está dirigiendo a que percibamos todo esto de una cierta manera. Mm. Estoy pensando también en los sustentos o en las herramientas o en las superficies sobre las que trabajás. Seguramente en formatos digitales o con herramientas digitales, más allá de de estas construcciones o en piedra que que hemos leído por ahí que realizás, que no sé si son construcciones o son trabajos sobre piedra, ¿no? Bueno, en principio yo no soy un artista digital, yo todo lo que ves es tradicional, Ujú. en su Ah, mira mayoría vos. es óleo sobre tela. Mantengo mis técnicas, digamos, tradicionales porque me crié haciendo esto y en este mundo tan digital actual yo soy uno de los pocos artistas que decidimos mantener estas técnicas, ¿no? Tradicionales. Si bien obviamente le doy la bienvenida enormemente a todas las cuestiones tecnológicas que nos ayudan tanto en el presente, ¿no? Mm. Obviamente cada una de mis pinturas es digitalizada para poder ser compartida a través de mi página web o de las redes sociales y poder mandar las imágenes vía email a cualquier cliente en cualquier parte del mundo, etcétera. Y a lo otro a lo que te referís, que es la pintura sobre piedra, que es lo que yo llamo petropictos, que es Ujú. una técnica en la cual pinto directamente sobre las superficies de las piedras normales, que tienen sus accidentes, sus volúmenes, sus texturas. Yo lo único que hago es analizar la forma de la piedra y descubro una imagen, una figura, y pinto sobre la piedra realzando esa forma que yo vi. Entonces finalmente termina siendo una imagen tridimensional, podríamos decir Claro. una escultura Ujú. a la que llego solo a través de la pintura. Así que bueno, esas son dos de las técnicas que más se conocen de mi producción, sí. ¿Vas a estar o estuviste en Mendoza? Voy, Estoy ajeno a a sí, la precisión de esa información. sí, voy a estar Muy bien. precisamente el 2 y el 3 de mayo en Mendoza. Voy a dar una serie de charlas. Una de ellas va a ser en la UNCUYO, en la universidad. Ahora no tengo a mano exactamente el horario. Creo que en Uncuyo será el martes a las 11 de la Ujú. mañana, creo que es. Después voy a dar una charla también en Godoy Cruz y un par de charlas más. ¿Y en qué consisten esas charlas, esos momentos para compartir?
En la Universidad de Uncuyo vamos a hablar acerca de, bueno, me pidieron un título y puse el espacio de la creatividad. Un tema sobre los que me encanta hablar como artista que soy desde hace muchos años y que trabajo full time en el tema precisamente de la creatividad y la imaginación. Bueno, vamos a tratar precisamente de temas de dónde viene la imaginación, por ejemplo, ¿no? Que son charlas que siempre nos conducen a cuestiones interiores, internas, que rozan la psicología, la espiritualidad, la inspiración, la magia, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con lo fantástico, con el hemisferio derecho del cerebro, que es de donde nos viene toda esa cuestión que en parte podríamos decir que es opuesta a la razón, a las cosas cotidianas, a las cosas mesurables, medibles, más de la lógica, etcétera. Entonces, bueno, se acercan a este tipo de charlas, obviamente, estudiantes de arte o de psicología y generalmente a mí lo que me gusta es generar una charla, ¿no? Un diálogo en todas las las charlas, las conferencias que doy. Así que bueno, eso es un poco el motivo de esta, por ejemplo, de esta en la universidad. Pero después, por ejemplo, creo que la de Godoy Cruz, que va a estar más dirigida a chicos, entonces podemos hablar generalmente sobre los dragones, y de la fantasía, que son temas que obviamente fascinan a los jóvenes, a los chicos, y a partir de ahí, bueno, hacemos énfasis también en el arte, en el dibujo, yo los animo a dibujar siempre, obviamente que no es muy difícil animar a un chico a dibujar, ¿no? Que generalmente todos traemos esa faceta cuando somos niños. Y también va a haber una charla dentro de un centro que es el Centro Blume, que en definitiva son quienes me llevan a Mendoza, Virginia Riccio, que tiene un centro sobre constelaciones familiares y psicología y talleres de constelaciones, y bueno, ellos querían que habláramos acerca de este espacio también de lo que significa la mente creativa y cómo funciona el cerebro, cómo funcionan estos mecanismos tan enigmáticos que tenemos los seres humanos de utilizar la imaginación y la creatividad, ¿no? Entonces, son elementos que se tocan en algún punto, como decía antes, hay muchas disciplinas que se tocan, ¿no? La psicología, la espiritualidad, el arte, incluso la ciencia, la física cuántica, por ejemplo. Bueno, nada, son este tipo de temáticas las que vamos a tocar. Bueno, una última consulta. Le decimos a la gente que estamos conversando con el artista plástico que conocemos como Ciruelo y en el barrio conocido como Gustavo Cabral. Bueno, digamos que hace mucho. Hace mucho que no vas al barrio. Sí. Aquí vos sabés que tenés un homónimo futbolista, ¿viste? ¿Ah, sí? Sí, ahí también. Cuando uno te busca en internet te encuentra con un homónimo futbolista, de modo que, bueno, ¿viste? Nunca uno sabe bien cómo están construidas las cosas. Sí. Pensaba en esto, ¿no? Bueno, este tipo de construcciones tuyas, en este tipo de arte, de desarrollo y demás. Pero si tenés que ver en la historia del arte o de las plásticas, o de las artes plásticas, a esto me refiero, ¿en qué artistas vos mirabas este tipo de construcciones? Yo pensaba aquello del sueño de la razón produce monstruos o genera monstruos, ¿no? Seguramente desde muy antiguo los hombres hemos tenido esta necesidad, ¿no? de crear más allá de lo visible y de plasmarlo en una tela o en alguna superficie. ¿Qué artistas observabas vos, más allá de estos que podemos mencionar así como muy actuales?
todos, todos los, soy un apasionado del arte y toda clase de arte siempre me atrae y me atraía. Desde los clásicos, bueno, estamos hablando de la antigüedad de Grecia, podría mencionar incluso más allá Sumeria, Egipto, ¿no? Todas esas culturas, esos artistas que dejaron cosas increíbles. Bueno, yo tuve la oportunidad de ver, no estuve en Egipto, por ejemplo, ni en Sumeria, pero sí que estuve en museos en Nueva York, en Europa, donde vi obras increíbles de estas culturas. Desde esa época, digo, hasta, bueno, pasando por el Renacimiento, todos los artistas europeos de esa época y, bueno, los grandes nombres, claro, ¿no? De Miguel Ángel o Leonardo. Y por supuesto, más actuales, europeos o americanos, pintores clásicos o incluso ya en épocas más modernas, dibujantes de historietas, de cómics. Yo no hago diferencia entre, por ejemplo, un dibujante de cómic o un gran pintor clásico. Para mí, la sensibilidad en el momento de comunicar, de transmitir o de plasmar ideas no tienen límites en estas categorías. Yo no planteo, no creo mucho en las categorías tampoco. Entonces ya digo que desde pintores clásicos o dibujantes de cómics, o diseñadores gráficos incluso, pero también puedo hablar de otros artistas desde otros rubros que me inspiran como escritores y músicos. Para mí todo el arte en definitiva es un solo concepto, es una sola energía, es una sola manera que tiene diferentes vías de llegar al público, ¿no? Pero justamente me siento inspirado en todas estas disciplinas que te comento. Y bueno, yo siendo músico también vibro mucho con el sonido que me acompaña mientras pinto continuamente, ¿no? Y la literatura también para mí siempre fue fundamental. Así que bueno, eso es un poco. Yo podría, si queremos poner un nombre, ahora me está viniendo a la cabeza uno que me encontré cuando fui a vivir a Barcelona hace 30 años y que para mí es un gran mentor, que es un arquitecto, o se lo conoce como arquitecto más que nada, ¿no? Que es Antonio Gaudí. Claro. Autor, bueno, de la Sagrada Familia en Barcelona, o de edificios increíbles. Y dije arquitecto entre comillas porque en realidad para mí él es un artista fantástico, que es un poco lo que me denomina a mí, un artista fantástico, ¿no? Pero él yo tengo la descripción de él como que es un escultor que hacía esculturas para vivir dentro. No, prefiero esa descripción más que un arquitecto fantástico, ¿no? Que es lo que mucha gente se refiere. Así que ya te digo que sí, la inspiración me puede venir de muchos campos diferentes y de muchos millones de artistas con increíble sensibilidad en todas partes del mundo y épocas. Es toda agua del mismo río. Ciruelo, muchas gracias y te esperamos por Mendoza, ¿eh? Muchas gracias, Miguel, y un abrazo muy grande a todo el público, y sí, pronto estaré ahí, que no va a ser la primera vez ni la última. Bueno, un abrazo muy grande. Un abrazo grande. Conversábamos con el artista plástico argentino, reconocido en todo el mundo por su trabajo sobre dragones y sobre arte fantástico, que conocemos como Ciruelo. Estuvo aquí en la esquina de Niwil.